Buenos días, mi nombre es Samuel David Daza Martínez y junto con mi grupo Esteban David Figueroa y Rafael Gregorio Blanco nos tocó exponer la técnica analítica de espectrometría de emisión y absorción atómica. Pero antes de empezar a exponer los fundamentos en los cuales se basa esta técnica y leyes que la rigen, entremos a una pequeña definición. La espectrometría se define como el método analítico en el cual las personas o los encargados de llevarla a cabo realizan el estudio y análisis de una muestra mediante la medición de la interacción de una radiación con una muestra en específico, ya sea al momento de liberarla o absorberla. Por esto se dice emisión o absorción atómica. Es una de las técnicas que al ser humano le ha permitido llevar a cabo más descubrimientos, por ejemplo, como se expondrá en la parte de historia del arte. Tenemos como ejemplo el descubrimiento de la estructura del Sol, que se llevó a cabo de la medición del espectro de emisión del Sol, descubriendo elementos como el helio y el descubrimiento de muchos otros elementos que al ser humano le han brindado un avance en la tecnología y en el conocimiento que pocas técnicas y pocos descubrimientos le han aportado. ¿Cómo funciona en mecanismo simple una espectrometría? Tengamos en cuenta que se toma una muestra, por ejemplo, puede ser de un elemento en el caso del que en el caso del que le estoy exponiendo, hago referencia a un átomo o una muestra, un elemento puro o al que se le vaya a llevar a cabo el estudio, al cual se le añade una fuente de energía. Puede ser energía térmica, como tenemos en el ejemplo en la gráfica, energía eléctrica o energía lumínica, para que sus especies atómicas las reflejen a lo largo de la emisión de la liberación de energía, que es el paso del estado basal excitado y de vuelta al estado basal, el cual se filtra a través de una rendija y se descompone el haz de luz a través de un prisma, el cual luego será reflejado en una pantalla y por la cantidad específica de radiación y las interacciones que tiene con el tipo de energía que se llevó a cabo, expondrá un espectro de colores o de absorción único para ese elemento. ¿Por qué se lleva a cabo este proceso? Principalmente por el fenómeno de excitación atómica, que se define como proceso mediante el cual un átomo absorbe energía proveniente de una fuente, ya sea calor, energía eléctrica, luz, partículas o reacciones químicas, como mencioné anteriormente, promoviendo uno de los electrones a un nivel electrónico superior. Recordemos que el modelo atómico propone los niveles electrónicos en el cual orbitan los átomos constantemente. Ahora, cuando un átomo está en su estado basal, se encuentra en su estado más estable y es la configuración atómica en la que el átomo casi siempre se va a mantener a no ser que se presente una excitación o un rompimiento por otros métodos que no entran a colación en la técnica analítica que estamos exponiendo. En el caso de la excitación, se produce cuando una fuente de energía y como las que mencioné anteriormente interactúan con el átomo, causando, como se muestra en la imagen, que un electrón se ha promovido a un nivel electrónico más alto. Luego, esto causa la excitación del átomo, pero como recordamos, esta no es la forma más estable del átomo. Y el átomo siempre va a querer buscar la forma más estable, por lo que el electrón que anteriormente fue promovido regresará al nivel electrónico al cual estaba antes de ser excitado, volviendo así el átomo a su estado basal. La liberación de esta energía en forma de fotón o radiación es lo que se determina a través de la espectrometría. Como veremos más adelante, existen distintas técnicas y mediciones que se llevan a cabo en este procedimiento. Ahora, ¿por qué los estados energéticos de las especies químicas son tan específicos? Como el físico alemán Max Planck planteó en la teoría cuántica para explicar los fenómenos de la radiación emitidas por los cuerpos calientes. Esta teoría, al ser la teoría fundamental de la mecánica cuántica, se extrapoló a todo lo que tiene que ver con la materia. Recordemos que la materia está compuesta por átomos y una teoría que explica el comportamiento de los
átomos se puede extrapolar a distintos métodos. Ahora, cuando un átomo cambia de una especie basal a una especie excitada, esta absorbe o emite la cantidad exacta de energía necesaria para que se lleve a cabo este salto energético entre sus dos estados. Por esto se determina la especificidad energética de cada uno de los elementos que se llevan a cabo durante el análisis. ¿Por qué? Porque al momento de un átomo absorber cierta cantidad energética o emitir cierta cantidad energética al ser excitado o al volver a su estado basal, este tiene una especificidad en la onda con la que interacciona. Recordemos de las clases que estábamos dando de espectrofotometría, donde cada muestra, cada analito, cada especie química interacciona con una longitud de onda específica. Este es el mismo caso. Cada especie química interactúa con una onda de una longitud de onda específica. Y por esto, al conocer el espectro de un elemento a través de un patrón y la medición anterior, podemos determinar la presencia de ese elemento en una muestra, como puede ser una solución de agua tomada, por ejemplo, de un río que se sospeche que se esté contaminando de residuos de minería, podemos determinar la cantidad de elementos que están disueltas en ella y qué elementos son. No solamente es un método cuantitativo, sino que es un método cualitativo. Ahora, esto, como ya mencioné anteriormente, se produce a través de la comparación del espectro y la medición de la diferencia entre ambas energías. Como podemos ver en la fórmula que aparece en pantalla, E1 es la energía del estado excitado de la materia o en la especie química que estemos analizando y E0 es el estado basal. Ahora, la diferencia entre estas determina el comportamiento y la cantidad de energía que esta va a absorber al interaccionar con la onda. Por esto la especificidad. Ahora, los espectros atómicos se dan en síntesis para no entrar en el funcionamiento de los elementos y instrumentos que la componen y teniendo en cuenta el hecho que somos microbiólogos, no ingenieros físicos, no ingenieros electrónicos o físicos, lo expondré desde el punto de vista más sencillo. La representación gráfica de la intensidad de la radiación emitida o absorbida por los átomos. Al pasar una luz blanca, una luz policromática por un prisma y reflejarlo en una pantalla, como se vio en la gráfica, la primera diapositiva, se produce un espectro continuo, que es la descomposición total de la luz blanca al no ser parada o no interactuar con ningún elemento. Como se muestra en el primer espectro, podemos ver la línea contigua. Ahora, al, al excitar un gas, como se muestra en la gráfica, un gas caliente emite, emite ciertas longitudes de ondas específicas al ser descompuestas por un prisma. Esta es una de las principales diferencias entre la absorción y emisión atómica, que la emisión es al excitar un elemento para que este mismo a través de la emisión del espectro de ondas característico de este elemento se refleje en una pantalla o un elemento de medición, como se verá más adelante en las partes del instrumento, reflejando su espectro de emisión característico. Ahora, en el otro lado de la moneda tenemos el espectro de absorción, que consiste en al pasar una luz policromática por un gas o por una muestra atómica, la cantidad de energía, como se mencionó anteriormente, que ésta va a absorber, va a interactuar con las longitudes de ondas específicas del espectro, absorbiéndolas y, como se ven en la gráfica, eliminándolas del espectro de absorción. Si comparamos el espectro de absorción y el espectro de emisión, son lo mismo, pero variando en el método que se utiliza para el análisis. Más adelante, las aplicaciones de la técnica se expondrán qué virtudes y qué desventajas tienen cada una de estas. Continuando con lo que se estaba planteando anteriormente,
Los espectros atómicos son únicos, por esto la especificidad de esta técnica. Como se mencionó anteriormente, cada espectro, cada elemento y cada especie química absorbe una cantidad de luz específica. El hidrógeno tiene su espectro de absorción característico. El helio, el sodio, el calcio y el hierro, cada uno de estos tiene su espectro de absorción característico. Por esto, al conocer el espectro de absorción de un elemento o el espectro de emisión, al aplicar esta técnica y reflejar el espectro en una pantalla, podemos comparar qué muestras están presentes y qué tan presentes están en la misma. ¿Cómo funciona la espectrometría de absorción atómica? La espectrometría de absorción atómica consiste en hacer pasar a través de una muestra una luz o una fuente de radiación específica para luego medir qué, en qué rango del espectro se encuentra la absorción y qué tanto absorbe para determinar la cantidad presente de la muestra en el mismo. Como se observa en la gráfica, tenemos la radiación incidente que conecta con la muestra. La muestra absorbe la radiación exacta que es compatible para sus especies químicas y transmite la radiación que no es compatible para sus especies químicas. Y al esta reflejarse por diferentes métodos de medición, como puede ser el reflejo en una pantalla, como lo observamos en la parte derecha superior, tenemos un espectro continuo y luego de ser absorbido por un elemento como el sodio, tenemos un espectro donde el rango de absorción del elemento se lleva a, se, el espectro absorbe las longitudes de ondas específicas del mismo y se queda con esas longitudes de ondas, las cuales son liberadas posteriormente al volver a su estado basal. Pero eso no nos compete, porque lo que nos interesa a nosotros es medir en qué longitudes de onda este absorbe. Como podemos ver en la gráfica debajo del espectro del sodio, tenemos las diferentes longitudes de ondas en las cuales se lleva a cabo la absorción en los picos, en los cuales la diferencia de la energía incidente y la energía transmitida es diferente. ¿Por qué? Porque se mide la diferencia entre la muestra inicial, entre la radiación incidente inicial y la radiación absorbida por el equipo y el instrumento de detección, dándonos esto los picos de longitudes específicas en los cuales el elemento interactúa mejor con la longitud de onda. Esta es una gráfica que refleja el espectro de absorción del sodio y los distintos elementos y las distintas longitudes de ondas en los cuales este absorbe mejor la energía. Debajo en esta gráfica podemos observar claramente un diagrama donde ilustra las diferencias entre los estados energéticos de una especie química, pasando el átomo de un nivel electrónico inferior a superior. Y el cálculo de estas energías nos permite determinar la longitud de onda que se lleva a cabo, la longitud de onda que lleva a cabo el proceso de interacción con la muestra. El espectro de absorción una muestra que se encuentra en el libro, en la parte de la emisión de la absorción atómica, podemos observar en un rango que es un barrido que se realiza usualmente cuando se está realizando un método analítico que tiene que ver con longitudes de onda, se realiza un barrido y en los distintos estados y en los distintos picos de longitudes de onda podemos encontrar varios elementos. Por ejemplo, aquí en la longitud de onda entre 400 y 450 podemos observar un pico de absorción del calcio. Aquí entre 550 y 600 podemos observar un pico de absorción del óxido de magnesio. También un pico de absorción del hidróxido de calcio. Y entre 500 y 600 podemos observar un pico de absorción del sodio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mediante el conocimiento de los espectros, mediante el conocimiento de la longitud de onda que absorbe específicamente una muestra, podemos determinar qué elementos están presentes en la misma a través de la interacción de la radiación incidente con la radiación resultante. Ahora, estas están mediadas por un aspecto cuantitativo, porque recordemos que esta técnica no es solamente cualitativa, o sea, que nos permite saber qué es,
sino que nos permite saber cuánto es, o sea, cuantitativo, a través de la determinación de la transmitancia, que es la medición del porcentaje de energía que se conserva desde la emisión de la radiación o calor o fuente eléctrica hasta la medición de posterior a haber pasado por la muestra y la medición de la absorbancia de sus especies químicas. Ahora, la espectrometría de emisión atómica se basa en el mismo concepto fundamental, pero variando el método en el cual se mide y la técnica que se utiliza para medir para medir la interacción de la especie química con el elemento o con la longitud de onda específica. ¿En qué consiste esta? Recordemos que la absorción atómica se hace incidir un rayo que que atraviesa la muestra y la muestra captura las longitudes de ondas que son específicas para su espectro de absorción atómica. Y la luz o la energía o la radiación que ésta no absorbe se ve reflejada, es decir, la atraviesa porque no es compatible. Entonces, en el rango espectro de absorción, tenemos la, el espectro continuo, el cual se ve interrumpido por la longitud de onda específica que la especie química es compatible y por lo tanto la absorbe. En conclusión, es el hacer pasar una fuente de radiación a través de una muestra y medir en qué espectros y qué tanto ésta es capaz de capturar de esta muestra. Y no solamente cuál es capaz de capturar, sino cuál no es capaz de capturar, para obtener así el espectro de absorción de este. Ahora, el espectro de emisión atómica funciona con el mismo concepto, pero cambiando el método en el cual se determina la longitud de onda y en la medición. Más adelante pondré una comparación entre el espectro de absorción y emisión y podemos denotar que interactúan de la misma manera con la materia. En el espectro de emisión atómica consiste en la excitación a través de la aplicación directa de energía eléctrica, química o calórica a la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que la muestra se excita y ella misma es la que lleva a cabo la emisión del espectro y las longitudes de ondas características para este. En absorción se hacía pasar un haz de luz o un haz de radiación y el elemento capturaba y dejaba pasar con lo que no interactuaba, por lo que la fuente de luz o de radiación era un elemento externo. Ahora, en la emisión atómica, la fuente de luz o radiación es el mismo elemento el cual interactúa y expulsa las longitudes de onda con la cual es compatible. ¿Por qué? Porque al momento de excitarse absorbe las longitudes de ondas que son características para él y luego al volver a su estado basal las libera. El átomo no se queda con las longitudes de onda. Esto sucede en un proceso de 10 a la menos 5 segundos, por lo cual es prácticamente instantáneo, y nos da como resultado el espectro de emisión atómica. Entonces, la diferencia fundamental radica en la forma en la que ésta se comporta al momento de emitir la energía que anteriormente le fue suministrada al volver a su estado basal, porque el átomo siempre busca volver a su estado basal. Y nosotros medir esto, obtenemos un espectro de emisión atómica que es compatible con las especies químicas que estemos tratando, dándonos como resultado los picos de emisión. Recordemos que en absorción daba como resultado los picos de absorción atómica. Son, no son lo mismo, pero son muy parecidos, porque recordemos que se basan en el mismo principio fundamental de las especies químicas y su especificidad planteado por el físico alemán Planck. Entonces, como podemos denotar en este gráfico, tenemos la transición de un elemento, de un electrón en un nivel electrónico de 0 hasta 1
y luego de 1 de 0 hasta 2, al momento de llevar a cabo la excitación de la muestra por los distintos métodos que se llevan, como puede ser energía calórica, térmica, eléctrica o química. Luego, ¿qué es lo que se mide en esta técnica? En esta técnica se mide la cantidad de energía que éste libera posterior a ser absorbida. Por eso vemos que la flecha está señalando específicamente el decaimiento o la vuelta de los electrones a su nivel electrónico que se encuentra a su nivel electrónico anterior a ser excitados por la fuente de energía. El espectro de emisión, a través de su aspecto cuantitativo, no determina qué tanto, sino determina qué potencia tiene el elemento posterior a emitirlo. Es decir, al interactuar el elemento, o la muestra que estemos llevando a cabo el estudio con la fuente de radiación, esta libera específicamente una energía, la cual se mide a través de la potencia de la radiación que libera el elemento, teniendo en cuenta que entre mayor sea la cantidad de elemento presente en la muestra, mayor será la liberación de este. Ahora, las diferencias fundamentales consisten en la forma en la que interactúa la lectura y la forma en la que interactúa la radiación con el mismo. En el espectro de absorción se hace pasar un haz de luz o un haz de radiación incidente a través de la muestra para ver en qué puntos específicos la muestra absorbe o toma para eliminar del espectro de absorción las bandas de Fraunhofer específicas de la muestra. Mientras que en la radiación el elemento es el encargado de emitir las longitudes de ondas específicas, las cuales en el espectro de absorción reflejarán las mismas líneas de Fraunhofer en el espectro vacío. ¿Cómo podemos denotar esto? Como podemos ver, en el espectro de absorción tenemos un espectro continuo de las diferentes longitudes de onda. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bandas de Fraunhofer. Mientras que en el espectro de emisión tenemos las mismas bandas, pero de forma opuesta. No hacen falta, sino que aparecen específicamente, porque recordemos que es la energía que emite la muestra o el elemento o la especie química al liberar la energía que fue absorbida al momento de interactuar con una fuente energética que es compatible con la misma. ¿De qué nos sirve esto? El medir el espectro de absorción y emisión de un elemento es fundamental para llevar a cabo distintos análisis, como lo puede ser la determinación de metales presentes, la determinación de elementos presentes en una muestra, etcétera, 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 que tienen un sinfín de aplicaciones tanto en la física como en la química, como en la agricultura e incluso en la microbiología, que se expondrá más adelante en la presentación. Es por esto que mediante el análisis y el conocimiento de la forma en la que interactúa la radiación con una muestra y cómo ésta es característica y específica para su espectro de absorción o emisión, podemos llevar a cabo uno de los métodos analíticos que más le ha permitido al ser humano avanzar a lo largo de su historia, como lo es el método de emisión y absorción atómica. A continuación los dejo con mis compañeros que expondrán las siguientes partes de esta presentación relacionada con este método analítico tan fascinante como lo es la emisión y absorción atómica. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Gregorio Blanco Saavedra y vengo a hablar sobre lo que vendría siendo el estado del arte en lo que es la emisión y absorción atómica. Este tema abarca una rica historia de lo que son descubrimientos científicos, desarrollo tecnológico y también tiene un impacto significativo en múltiples campos de la industria y de la ciencia. Pasa, por favor. Bueno, ahí pueden ver lo que es el índice, los temas que iremos a tocar y estaremos profundizando poco a poco. Pasa, por favor. Bueno, pasamos a lo que son los orígenes de la espectroscopía atómica.
en cual hablaremos sobre en qué se basa la espectroscopia atómica. Esta se estableció en el siglo XIX, a a principios de los años de 1859, gracias a los trabajos de Gustave Pichot y Robert Bunsen. Ambos científicos descubrieron que los elementos químicos emiten una luz de longitud de onda específica cuando estos se calentaban, y que estas líneas espectrales son únicas en cada elemento. Este descubrimiento permitió la identificación de elementos a través de su espectro de emisión y absorción. Pichot y Bunsen utilizaron estos principios para identificar los elementos como el cesio o el rubidio. La investigación, también hubo aportes mediante la investigación del quemador de Bunsen, el cual es el mechero que actualmente conocemos. Y uno puede ver la parte central de la diapositiva. Bueno, esto permitió tener llamas con temperaturas controladas, facilitando así el estudio de la emisión de la luz y de los elementos de alta temperatura. Esta técnica fue la precursora, la cual conocemos hoy en día como la espectroscopía de emisión atómica. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre el desarrollo de la espectroscopía de la absorción atómica, o sus siglas AAS. Bueno, el verdadero salto tecnológico de la espectroscopía atómica fue en 1955, cuando el físico australiano Alan Watt desarrolló una técnica de espectroscopía de absorción atómica. Esta técnica consistía en que se envía una luz de longitud específica a través de una muestra vaporizada, y los átomos de un determinado elemento absorben la luz de esta longitud de onda, y básicamente la cantidad de luz absorbida es directamente relacionada con la concentración de átomos del elemento de la muestra. ¿Esto qué permitía? Esto permitía era cuantificar extremadamente de una manera muy precisa la cantidad de elementos de una solución. Bueno, esta técnica tuvo un impacto muy grande. Esto se convirtió rápidamente en una herramienta estándar de laboratorios analíticos por su capacidad de detectar y cuantificar tranzas de metales en soluciones de manera rápida y precisa, y un costo relativamente bajo. Su principal aplicación se dio en las áreas como el análisis ambiental, como por ejemplo puede ser la medición de metales pesados en aguas y suelos, o también puede ser el control de calidad en industria metalúrgica y detención de elementos transias en muestras biológicas. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre lo que es la espectroscopía de emisión atómica. Bueno, mientras que la absorción atómica mide la luz absorbida por los átomos de estado fundamental, la espectroscopía de emisión atómica mide básicamente lo contrario, mide la luz emitida por los átomos cuando se excitan. Esta técnica se basa en el principio que cuando los átomos excitados a alto nivel de energía, por ejemplo puede ser pues, mediante calor o una chispa eléctrica, liberan esta energía en forma de luz cuando se vuelven a su estado fundamental. La longitud de onda de esta luz son características de cada elemento, lo que permite identificar y cuantificar su presencia. Un ejemplo muy notable de esto es cuando colocamos un metal, puede ser el cobre o algún otro metal, en un mechero, y podemos ver que la luz que este emite puede cambiar. Bueno, un avance significativo de esto es de la emisión atómica fue en la industria de métodos como la emisión óptica con plasma acoplado inductivamente. Esta es una técnica utilizada en el plasma de algodón a alta temperatura para excitar los átomos de la muestra, permitiendo detectar incluso concentraciones extremadamente bajas de estos elementos. Baja, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre las contribuciones significativas y los premios Nobel de aquellos personajes que tuvieron una gran aporte. Bueno, empezamos con Niels Bohr, que se ganó un premio Nobel de Física en 1992, el cual propuso un modelo atómico que expresaba cómo los electrones alrededor de un núcleo absorben y emiten luz en forma de energía. Bueno, esto es básicamente que al pasar de un nivel de energía a otro.
Este modelo fue esencial para comprender cómo los átomos interactúan con la luz, un principio central de la espectroscopía atómica. Otro personaje muy conocido, que básicamente el mundo conoce, es Albert Einstein. Esta persona se ganó un premio Nobel de física en 1921. Bueno, si bien Albert Einstein es conocido por su teoría de la relatividad, su trabajo en el efecto del fotoeléctrico fue crucial para el desarrollo de la física cuántica. Y básicamente el efecto fotoeléctrico describe cómo los electrones son emitidos por una superficie cuando se ponen a la luz, y cómo de esto interactúa entre la luz y los electrones en esta base. En muchas teorías de espectroscopía y industrias de absorción y la emisión atómica. Otra persona que aportó mucho fue San Manet Senyan, el cual se ganó un premio Nobel de Física en 1924. Esta persona fue galardonado por su investigación de la espectroscopía en rayos X y fue también relacionado con la espectroscopía atómica. Y por último, pero no menos importante, aquellas personas que llegaron también mucho fueron Richard Feynman, Julian Schwedt y Shinichiro Tomonanga. Estas personas se ganaron el premio Nobel de Física en 1965. Estos tres científicos recibieron el premio Nobel por su trabajo en la electrodinámica cuántica. Básicamente fue una teoría que describe cómo la luz y la materia interactúan. Cuando trabaja, aunque fue un trabajo teórico, las implicaciones de su descubrimiento fueron fundamentales para entender lo que son los principios detrás de la emisión y la absorción atómica. Pasa, por favor. Ahora hablaremos sobre los impactos de la emisión y absorción atómica en la ciencia y en la industria, ya que la absorción y la emisión atómica han tenido un inmenso impacto en esto, influyendo en áreas como puede ser el medio ambiente. La emisión y la absorción atómica han sido fundamentales en la medición precisa de contaminantes de metales en el aire, agua, suelo y tierra, perteneciendo así como permitiendo básicamente la detección de metales pesados como puede ser el plomo, el mercurio, el amedio y en niveles transas, ayudando a ver la contaminación y la producción de la salud pública. Otro lugar donde tuvo impacto fue en el control de calidad de las industrias. Estas técnicas son ampliamente utilizadas en la industria metalúrgica para controlar la pureza de los metales y detectar las impurezas. Así también son asociadas para garantizar que el producto sea muy buena calidad. Otro lugar donde tiene gran impacto es el alimento y la agricultura, ya que la espectroscopía atómica se usa para detectar la presencia de metales en alimentos como residuos de pesticidas o contaminantes industriales, garantizando así una seguridad alimentaria. Otro lugar donde está muy estrechamente. Mi nombre es Dan Figueroa y yo les vengo a hablar sobre los componentes y funciones del equipo en la espectrometría por emisión y absorción atómica. Antes que nada debemos tener en cuenta la diferencia entre la espectrometría por emisión atómica y la espectrometría por absorción atómica. Pues lo que prácticamente varía en este es el uso de la fuente de radiación. En la espectrometría por absorción atómica se utiliza una fuente de radiación externa que generalmente es una lámpara de cátodo hueco que emite una luz en longitudes de ondas específicas para el elemento que se desea analizar. Tenemos que tener en cuenta que cada elemento tiene una longitud de onda específica. La técnica aquí depende de la absorción de la luz emitida por la lámpara. Bueno, y en la fuente de excitación o en la fuente de radiación por emisión atómica no se necesita una lámpara externa. En lugar de esto, los átomos se excitan mediante una fuente de energía como una llama, un plasma inductivo o un arco o una chispa eléctrica. Pues los átomos excitados luego emiten luz de manera espontánea al volver a su estado fundamental y esta luz emitida es lo que se mide.
El componente clave aquí es que el sistema de excitación que genera la energía suficiente para excitar los átomos como un generador de plasma o una cámara de combustión para la llama. En resumen, con lo que dije anteriormente, es que la emisión por absorción atómica, la espectrometría por absorción atómica, utiliza una fuente de radiación externa que es la lámpara de cátodo hueco, para que los átomos de la muestra absorban la luz en la longitud de onda específica. Y la espectrometría por emisión atómica pues no utiliza la lámpara externa, sino que depende de una fuente de excitación, como lo dijimos anteriormente, que puede ser un plasma o una chispa que excita los átomos y estos emiten una luz en la longitud de onda característica. Por lo tanto, la pieza principal que las diferencia en ambas técnicas es la lámpara de cátodo en la absorción atómica y el sistema de excitación, que es la llama del plasma, en la espectrometría por emisión atómica. Bueno, dicho lo anterior, tenemos acá como primer elemento, primera parte del equipo, la fuente de radiación, que pues su principal función es emitir una longitud de onda específica. Como muchos saben, lo dije anteriormente, que cada elemento a analizar tiene una longitud de onda específica única. Como segunda función es que nos proporciona una intensidad estable pues para obtener resultados mucho más precisos. El espectrofotómetro mide la cantidad de luz que pasa a través de la muestra y la compara con la luz original emitida por la fuente. Esta diferencia se usa pues para calcular la concentración del elemento analizado, y aquí es donde se utiliza pues la lámpara de cátodo hueco como fuente de radiación, ya que es capaz de emitir las longitudes de ondas específicas del elemento que se quiere pues analizar. Bueno, como segundo elemento tenemos el atomizador o quemador, pues que principalmente lo que hace es mezclar la muestra líquida con un gas y un combustible para así generar una llama, lo cual hará que la muestra se caliente, pues así se evaporará el solvente descomponiendo el compuesto en átomos libres, los cuales son necesarios para el proceso de absorción. Otra de sus principales funciones del atomizador o quemador es que genera un ambiente adecuado para la absorción que se debe dar de dicho elemento, pues la llama que se produce, la temperatura y la estabilidad son necesarias solamente para los átomos que se necesitan en ese momento, y esto pues hará también que se minimice las interferencias, debido a que la forma y la composición de esta pues eliminarán, digamos, que otras especies químicas que podrían afectar la absorción y pues la precisión como tal. En resumen, este es uno de los componentes más, digamos, con más importancia, porque es esencial para componer la muestra y llevar los átomos de un estado libre donde pueden absorber la radiación y permitir la cuantificación del elemento en cuestión. Bueno, ahora tenemos el monocromador, que pues digamos que es la parte o componente que cumple muchas funciones y digamos que es, por así decirlo, el más importante, pues que es el monocromador, el cual filtra la radiación proveniente de la fuente, permitiendo que solo pase la longitud de onda correspondiente a la absorción del elemento en análisis. O sea, prácticamente podríamos decir cotidianamente que es como el filtro, o sea, que esta parte es el filtro, ya que pues los átomos de diferentes elementos se absorben a distintas longitudes de onda. Entre otras de sus principales funciones, que pues mejora la precisión al eliminar la radiación que no corresponde a la longitud de onda del elemento que queremos analizar, pues se reduce el ruido y las interferencias, mejorando así la precisión y la exactitud de las medidas. Listo. Tenemos que pues se minimizan las interferencias, como lo dije anteriormente, reduce las interferencias de radiación no deseadas que pueden haber en el espectro de emisión de la fuente, permitiendo que solo la radiación que nos interesa interactúe con los átomos de la muestra. Bueno, para concluir, pues el monocromador, por así decirlo, es el mecanismo principal, el cual puede ser un prisma o una rejilla de difracción que dispersa la luz en sus componentes espectrales, permitiendo que el sistema solamente elija la longitud de onda que nos corresponde para nuestro análisis, que es lo que queremos. Entonces, por consiguiente, tenemos el detector, pues que
La principal función de esta es la medición de la intensidad de la radiación. El detector mide la intensidad de la luz que ha pasado a través de la llama o de la celda de atomización y que no ha sido absorbida por los átomos del elemento. Bueno, cuanto menos llegue la luz al detector, se va a entender que mayor ha sido la absorción y por lo tanto la concentración del elemento en la muestra será también mayor. Otra principal función de esta es que proporciona una señal precisa y estable. El detector debe ser capaz de generar una señal estable y precisa que refleje fielmente las variaciones en la absorción de la radiación por los átomos de la muestra. Esto es crucial para obtener mediciones exactas y reproducibles, sí, por así decirlo. Para concluir, los detectores más comunes en los espectrofotómetros en la espectrometría de absorción atómica son los fotomultiplicadores, que son extremadamente sensibles y son capaces de detectar bajos niveles de radiación, lo que los hace ideales para este tipo de análisis que se requiere extremada precisión. Bueno, luego del detector tenemos el amplificador, que como su nombre lo dice, su principal función es aumentar la señal eléctrica. El amplificador incrementa la intensidad de la señal eléctrica que proviene del detector, el cual lo explicamos anteriormente, haciéndola lo suficientemente fuerte para que pueda ser procesada y analizada por el sistema. Entre sus otras principales funciones, que debe preservar la fidelidad de la señal, aunque lo que hace es amplificar la señal, debe asegurarse de que al momento de amplificarla no sea distorsionada, manteniendo las proporciones exactas de la variación de la intensidad de la luz absorbida. Esto es una parte muy fundamental para obtener mediciones precisas y confiables. Otra digamos que función principal, y tiene mucho sentido, es que el amplificador no solamente se encarga de aumentar la señal, sino que también debe reducir el ruido, o sea, las interferencias que no deseamos, para mejorar la señal ruido, lo que resulta en una mayor precisión de la medición. En otras palabras, el amplificador lo que se asegura es que la señal que se genera en el detector sea lo suficientemente fuerte, estable y precisa para que pueda ser utilizada en el cálculo final y así darnos un resultado preciso. Bueno, finalmente tenemos el sistema de lectura, que su principal función es convertir la señal en datos cuánticos, o sea, la señal amplificada. El sistema de lectura transforma la señal eléctrica que ya fue amplificada por el amplificador en valores numéricos que representan la cantidad de la luz absorbida. Otra de sus principales funciones es la presentación de los resultados, el sistema muestra los resultados de análisis en una muestra de una forma clara y comprensible para nosotros que somos los usuarios, generalmente en una pantalla digital como un gráfico, y esto puede incluir datos como la absorbancia, la concentración calculada, incluso gráficos de absorbancia versus concentración. Esto claramente depende del modelo del equipo en el que estemos trabajando. Entre más moderno, puede que varíe mucho más la cantidad de resultados que nos dé. Otros equipos también tienen la función del almacenamiento de datos, el sistema de lectura tiene la capacidad de almacenar estos datos para un análisis a futuro en el que los necesitemos. Bueno, bien dicho o explicado lo anterior en parte teórica, a continuación les dejaré un pequeño video en el cual también les dará como un pequeño concepto a cada parte de una manera mucho más resumida y precisa, y también un pequeño video de cómo funciona la espectrometría por absorción atómica. Entonces los dejo con el video, espero que les guste. A continuación, se presenta un diagrama general de los componentes de un espectrofotómetro de absorción atómica. Fuente de radiación. Componente que emite una línea específica correspondiente a la necesaria para efectuar una transición en los átomos del elemento analizado. Quemador o nebulizador. Forma pequeñas gotas de la muestra en estado líquido para una mejor atomización en el quemador. El quemador es un dispositivo que por medio de la combustión favorece la formación de átomos a partir de los componentes en solución. Monocromador. Es un sistema óptico
que tiene como función esencial separar la radiación de longitud de onda de interés de todas las demás radiaciones emitidas en el proceso. Detector. Dispositivo capaz de transformar las señales de intensidad de radiación electromagnética en intensidad de corriente. Amplificador. Dispositivo encargado de amplificar la señal eléctrica, que se produce para poder ser procesada por circuitos eléctricos comunes y poder evaluarla. Sistema de lectura. Dispositivo encargado de convertir la intensidad de corriente emitida en el experimento a una señal que pueda ser interpretada con mayor facilidad para el operario. La manera en la que se expulsan los datos son varias, tales como escala de agujas, escalas de dígitos, graficador, datos a procesar por un computador, entre otros. La fuente de radiación emite una longitud específica que efectuará una transición en los átomos del elemento analizado. Esta fuente de radiación colisiona con los átomos, originando una transición en el último electrón de valencia y generando una respuesta. Posteriormente, el nebulizador aspira la muestra líquida y forma pequeñas gotas para asegurar una atomización suficiente, la cual es llevada al quemador, en donde el haz de luz emitido interaccionará únicamente con el elemento que deseamos cuantificar. Así, a la longitud de onda específica, el elemento podrá interaccionar con los fotones, originando una respuesta. Después, el sistema óptico separa la radiación de longitud de onda de interés de todas las demás radiaciones. Por consiguiente, un detector transforma en relación proporcional la señal de intensidad de radiación electromagnética en señales eléctricas o de intensidad de corriente, las cuales son dirigidas hacia el sistema electrónico que amplifica la señal eléctrica producida, que después es procesada con circuitos y sistemas electrónicos para pasar al sistema de lectura, en el cual la señal de intensidad de corriente es convertida a una señal que el operario logrará interpretar a través de un software. Bueno, una vez terminados los componentes del equipo, quise traer un pequeño ejemplo como, lo que se dio a entender y por lo que hemos hablado. Tenemos que la espectrometría por emisión y absorción atómica se utiliza principalmente para el uso de la detección de metales. Entonces, tenemos un uso que se le podría dar en la parte microbiológica, en la parte agrícola, sería la identificación de ciertos elementos en los suelos donde se estén realizando cultivos. También pues la presencia de metales en agua, la cual podría ser utilizada para el riego de estos mismos cultivos o para dársela a los animales. Entonces es importante identificar esto. Como un microbiólogo, pues así se podría prevenir que los cultivos o los animales no tengan un perfecto crecimiento y desarrollo. Muy bien, y ahora para finalizar, aquí nos traemos unos artículos de investigación que tienen que ver con emisión y absorción atómica, los cuales están relacionados o aplicados a la microbiología. Pasa, por favor. Muy bien, el primer artículo tiene como nombre Intervenciones microbianas en la bioremediación de contaminantes de metales pesados en agroecosistemas. Bueno, pasa, por favor. Bueno, este es el Astra, en el cual voy a hablar un poco. En este artículo, lo que se hace es que se examina la preocupación global por los contaminantes de metales pesados en el suelo y también de cómo estos se han intensificado debido a la rápida neutralización. Bueno, y también al desmedido uso de agroquímicos. Estos metales están presentes de forma natural en las cortezas terrestres, pero ¿qué pasa? Se han acumulado en concentraciones peligrosas debido a la actividad de humanos, lo que plantea amenazas significativas para la salud humana y para el medio ambiente. Los metales pesados son persistentes y no son biodegradables, lo que significa que pueden permanecer en el ecosistema durante largos periodos de tiempo. Y también pueden afectar su biodiversidad. Bueno, la contaminación por metales pesados no solo afecta a las plantas y el organismo del suelo, sino que también suelen introducirse en la cadena alimentaria. ¿Cómo así? Bueno, básicamente, pues lo que pasa es que
Estos, 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 estos se encuentran. Mira, pausa, me trabo. Bueno, la contaminación por metales pesados no solo afecta a las plantas y al organismo del suelo, sino que también puede introducirse en la cadena alimentaria, y lo que puede tener como consecuencia devastadoras para la salud humana y la de los animales. Bueno, por ejemplo, los metales pesados pueden acumularse en las plantas y luego ser ingeridos por animales o personas. ¿Esto qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que esto puede causar problemas de salud a largo plazo. Bueno, el artículo resalta la importancia de la remediación microbiana con un enfoque eficaz para abordar este problema. También habla sobre que esta técnica implica el uso de microorganismos para eliminar o neutralizar metales pesados en el suelo, y también se identifican varios mecanismos a través de los cuales los microorganismos pueden desintoxicar o neutralizar la contaminación. Bueno, algunos de los mecanismos que anteriormente que estaba hablando, tenemos la biosociación, que básicamente es el proceso mediante el cual los microorganismos absorben metales pesados a su superficie y lo que permite la separación del medio ambiente. Otra forma sería la biolisivación, el cual es un método utiliza los microorganismos para liberar metales pesados de minerales a través de procesos químicos, facilitando su extracción. Otra forma también es la biomineralización, en el cual los microorganismos pueden convertir los metales solubles en formas insolubles, lo que reduce su movilidad y su disponibilidad del suelo. Otra forma es la biotransformación. Algunos microorganismos pueden transformar los metales pesados en forma menos tóxica a través de procesos metabólicos. Y por último, también tenemos la acumulación de intracelular. Algunos mecanismos son capaces de absorber metales pesados y acumularlos dentro de sus células, lo que produce una concentración del medio ambiente. Bueno, ¿qué pasa? Este artículo tiene suma relación con la espectroscopía de absorción atómica, debido a que se relaciona en este proceso, ya que permite cuantificar la concentración de metales pesados en el suelo y evaluar la efectividad de las estrategias de bioremediación implicadas, facilitando mejorar la eliminación de metales pesados. Bueno, ya pasando al segundo artículo, cuyo nombre es Manejo de nutrientes y reutilización de medios para el cultivo de un consorcio de cianobacterias a pH y alcalinidad elevados. Bueno, pasa por favor. Bueno, este es el astra, en el cual hablará sobre un poco, para después hablar sobre su relación con la espectroscopía de emisión atómica. Bueno, las cianobacterias que tienen un pH elevado son de gran interés por su robustez y su capacidad de transformar el CO2 en bioenergía y productos valiosos. Bueno, este estudio analiza la solubilidad y la absorción de nutrientes con el consorcio de cianobacterias cultivadas en concentraciones de pH alto y también de calidad alta. Bueno, se observó que la mayoría de nutrientes eran totalmente solubles, y el consorcio mostró un buen crecimiento y la mayoría de los nutrientes con la productividad, y además que también demostró que el medio usado para ciclarse varias veces sin afectar el producto de la biomasa. Bueno, básicamente esto sugiere que la reutilización del medio gastado puede ser clave para el cultivo sostenible de cianobacterias, ayudando a reducir la demanda de aguas y de nutrientes en el proceso. Bueno, básicamente la relación que tiene este estudio de cianobacterias alcaloniófilas y la espectroscopía de emisión atómica radica en la necesidad de analizar la solubilidad y absorción de nutrientes en medio del cultivo. Bueno, la espectroscopía de emisión atómica es una técnica analítica que permite detectar la concentración de elementos químicos en la muestra para medir la luz emitida por los átomos cuando se citan. Bueno, básicamente la relación más estrecha que tiene este artículo con el proceso de emisión atómica, básicamente es que tiene una relación en lo que es el análisis de nutrientes
ya que la espectroscopía de emisión atómica puede ser utilizada para cuantificar nutrientes esenciales como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y otros metales como el hierro, el magnesio en el medio del cultivo. Bueno, esto puede ayudar a entender cuáles son los nutrientes que están disponibles y en qué concentraciones, lo cual es crucial para optimizar el crecimiento de las cianobacterias. La segunda forma que también es muy útil es para el monitoreo del crecimiento. Bueno, a medida que las cianobacterias crecen, absorben más nutrientes. Bueno, y los niveles de los elementos del medio cambian. La espectroscopía puede ayudar a monitorear estos cambios y determinar la eficaz, que tan eficaz el uso de nutrientes y así como la posibilidad de reutilizar los medios. La tercera forma es la investigación de composición de biomasa. Bueno, también puede ser útil debido a que ayuda para caracterizar la composición de elementos, la composición elemental de la biomasa de la cianobacteria, proporcionar información sobre su calidad nutricional y sus metabolitos producidos. Pasa, por favor. Muchas gracias.